Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas que se conectan esta tarde de viernes a Género y Deporte. Gracias por acompañarnos. Y bueno, yo soy Pablo Santamaría y estaré esta tarde con ustedes en Género y Deporte. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que difícilmente atraviesa nuestras prácticas cotidianas y que es difícil que lo cuestionemos, que son los cuerpos y las masculinidades. En el deporte los cuerpos no son neutrales. Históricamente se han construido ideales muy específicos sobre cómo debe verse y comportarse un cuerpo masculino, fuerte, resistente, competitivo, dominante. Y bueno, estas ideas solo moldean a quienes participan y cómo lo hacen. Y además también excluyen, silencian o presionan a quienes no encajan en ese molde. Hablar de masculinidades también implica reconocer que no existe una sola forma de ser hombre y que las experiencias de hombres trans, personas transmasculinas, personas intersex y personas no binarias que se vinculan con lo masculino también amplían y desafían profundamente estas nociones tradicionales de masculinidad hegemónica. Así que bueno, cuestionar estos estándares no van a debilitar al deporte ni a la actividad física, sino que también la van a llevar por un espacio de transformación. Y bueno, para profundizar en esta conversación, hoy nos acompaña Ororo Becerril, quien desde su experiencia y trayectoria nos ayudará a abrir preguntas, tensionar ideas y proponer nuevas formas de pensar el cuerpo y las masculinidades dentro y fuera de la actividad física y el deporte. Y bueno, voy a presentar a Ororo. Ororo es entrenadora personal, especialista en fuerza, maestre de teatro y activista por los derechos humanos para las poblaciones LGBTIQ+, y en el ámbito deportivo es egresada de Sport City University, certificado como personal trainer en NSA Spine, CONADE y la Federación Mexicana de Físico Constructivismo y Fitness. Ha trabajado como instructor grupal de entrenamiento funcional y actualmente es entrenadora personal independiente y tiene un enfoque dirigido a mujeres y disidencias sexogenéricas. Ororo, muchas gracias por acompañarme esta tarde en Género y Deporte. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que estoy por acá en este espacio que considero que es muy importante. Y pues un gusto nuevamente de encontrarnos por aquí, Paulo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues me gustaría que empezáramos a hablar de entrada porque es un tema, creo que no se habla, yo siento que se obvia. O sea, como que se tiene dado por hecho que cuando hablamos de masculinidades, si es que llegamos a tocar o a cuestionar el tema de las masculinidades, creo que qué significa ser hombre respecto a la corporalidad es algo que ya está como dado por hecho, ¿no? Como lo dije al inicio, pareciera que referirse a masculinidad es de hablar de alguien fuerte, grande, etc., dominante, etc., ¿no? Entonces me gustaría como abrir la conversación yéndonos un poco más hacia dónde se centra o dónde comienza esta idea de que la masculinidad significa esto. Ok, primero como paréntesis, mencionaste algo bien importante. En mi última certificación que tuve, una de las médicas hizo la mención del por qué cuando hablamos en temas de salud y demás solamente se habla de mujeres. Y mencionaba que los hombres también tienen que estar, ¿no?, en esta cuestión de ser visibles, hablar sin pena y demás. Entonces, ahorita que lo mencionas, creo que sí es algo bien importante porque casi no se habla de las masculinidades en el deporte. Parece que es algo como obvio, como bien dices, pero creo que hay muchos temas importantes de los cuales hablar más allá de lo que es el rendimiento físico deportivo y el campeonato, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que podemos partir de ahí. Esta idea, ¿no?, de la competitividad se nos ha inculcado desde la infancia. Entonces, no sé si podríamos igual como ir repasando esto, ¿no? Creo que a las niñeces, yo lo recuerdo en la escuela, que a las infancias varones, pues se les permitía jugar deportes como fútbol, como básquetbol, correr, caerse, gritar y todo eso, mientras que a las feminidades se les decía, tú no puedes correr, tú mejor haz esto, tú haz aquello, o sea, siempre había una jerarquía. ¿Esto cómo impacta a futuro?
que pues una persona que desde la infancia tuvo la oportunidad de desenvolverse en un deporte, pues su rendimiento va a ser muchísimo mejor en la pubertad y que incluso a llegar a la edad adulta, que de las personas que por una u otra razón se nos dijo ustedes no, y hasta cierta edad comenzamos a entrar al entrenamiento, ¿no? Por eso a veces se habla como de ciertas ventajas o cierta fuerza competitiva que puedan tener los hombres, pero creo que el inicio va desde la parte cultural, de cómo se enseña a que los niños pueden ser por naturaleza más fuertes o que destaquen en ciertos deportes a comparación de otras corporalidades. Sí, pues creo que también lo que genera un poco como de reflexión, o lo que a mí me genera un poco de reflexión, es a quién se le permite realizar estas actividades y desde dónde se le permite, ¿no? O sea, creo que recuerdo mucho que cuando yo jugaba cuando era infancia y jugaba fútbol o jugaba básquetbol o cualquiera de esos deportes, siempre estaba como anteponiéndose el tema de que el hecho de hacerlo, practicarlo, me llevaba a quererme parecer a una masculinidad, ¿no? O a querer funcionar como una masculinidad. Entonces eso es lo que me hace como pensar, ok, o sea, si como corporalidad y de forma identitaria no cabía en las masculinidades el hecho de hacer deporte o de vivirme en el deporte o de querer brincar, correr, saltar, etcétera, siempre me llevaba hacia el lado de lo masculino, ¿no? Como pareces hombre o quieres parecer hombre, o sea, como toda esta parte también de volver la masculinidad como el eje hegemónico, de que todo parte de ese espacio, ¿no? Entonces creo que el deporte en sí tiene esencia patriarcal y tiene esencia masculina, porque justo, o sea, pues, si nos movemos desde eso, pues todo tiene que ver con ser hombre o querer orientarlo hacia la masculinidad, ¿no? Entonces también pienso que de ahí parten los estereotipos respecto a quién sí puede hacerlo, quién no puede hacerlo, y creo que cuando queríamos hacerlo, pues era querer parecer hombres, ¿no? Uh-huh, sí, justo. Y ahorita que abordemos otros temas, creo que la diversidad corporal es algo que saldrá, ¿no? Que justo, ¿no? En las infancias, retomando ese tema, pues también yo veía el como a un niño que era gordito, pues igual, ¿no? No se le permitía destacar en el deporte, a comparación de otros niños que ya tenían como ciertas habilidades y capacidades adquiridas por el hecho de que se le permitía, ¿no? Y que también pues muchas veces tenía que ver pues no solamente con eso, sino una cuestión económica, ¿no? De infancias que tenían el acceso a entrenamientos particulares y demás, ¿no? Pero sí, el deporte creo que es un ámbito demasiado masculinizado. Hoy en día se está como ha evolucionado mucho, veo demasiadas mujeres en el deporte y a comparación de hace 10 años en donde no se veía tantas mujeres en los gimnasios o en las certificaciones para ser entrenadores personales, ahora ya hay muchas mujeres. Entonces creo que el deporte poco a poco se ha ido como diversificando y pues es algo súper importante, ¿no? Mencionar que la masculinidad no es la única representación del deporte y que dentro de la masculinidad hay un montón de intersecciones de las que estaremos platicando ahorita, ¿no? Ajá, y justo retomando un poco que me parece un tema importante, o sea, ya nos dimos cuenta que desde la infancia o desde que somos niños, niñas, niñes, se nos inculca esta idea de que hay ciertos cuerpos que responden a una hegemonía, que son quienes tienen permitido realizar deporte, quienes no son ridiculizados, quienes incluso se les apuesta más dentro de estos espacios como, claro, tiene es delgado, es atlético, es rápido, entonces vamos a apostarle y es un buen atleta y etcétera, etcétera. Y también nos vamos dando cuenta que van excluyendo y relegando, invisibilizando a otras identidades, a otras corporalidades, y que bueno, esto obviamente va a afectar dentro del juego y el deporte al intentar como lograr que sea para todos, pero que salte el tema de la competitividad. Lo remarco más, o otra vez lo traigo al tema, porque pienso que es algo que
no sé, que no se habla mucho, ¿no? Que pareciera que está dado por hecho también en el deporte y que no se habla acerca de el pensamiento de competitividad, cómo funciona en varones cis y cómo funciona la competitividad dentro de otras identidades o corporalidades a las que tal vez no nos interesa mucho el tema de la competitividad, ¿no? Habrá quien sí lo tenga arraigado y marcado como parte de su propia personalidad, pero por ejemplo yo lo asocio mucho hacia la masculinidad hegemónica. Entonces a mí hablar de competitividad me incomoda demasiado, ¿no? O sea, como tal vez si pudiéramos escarbarle un poquito más a la competitividad, pues siento que puede generar exclusión, que puede generar sentimientos de frustración, de baja autoestima. No sé tú cómo puedas repensar o cómo repiensas la competitividad desde este espacio. Ok, creo que partiendo de que se nos enseña que si queremos ser una masculinidad debemos de ser justamente dominantes, ¿no? En algún momento yo trabajé en un gimnasio por ahí del 2015, 2016, en el que pues yo era el entrenador más joven, pues yo al ser una masculinidad trans, pues no embonaba con hombres cis, ¿no? La estatura más pequeña, un físico pues distinto, varios puntos por los que mi masculinidad tal vez no era suficiente. ¿Y cómo se reflejaba esto? En la gente, el cómo se acercaba primero a pedir ayuda a un entrenador, porque desafortunadamente, hablando de mi ámbito que es el fitness, nos bombardean de estereotipos de cuerpos. Entonces, en ese momento, ¿quién jalaba más gente? Pues el que estaba más musculoso. Había un entrenador que era rubio, de 1,90 y descendencia alemana, y pues todo el mundo se iba con él, solo por la imagen. Sin embargo, otros entrenadores que habíamos que no cumplíamos con ese perfil hegemónico, blanco, musculado y demás, eh, pues siempre se nos veía al final, ¿no? Hasta que la gente empezaba a acercarse porque pues justo veían que teníamos otro tipo de conocimientos, otras perspectivas, que justamente pues se sentían más a gusto entrenando con nosotros, pero no se nos había dado la oportunidad justo porque no encajábamos en esa imagen. Entonces ahí es donde yo sentía la competitividad muy fuerte, porque literal era qué entrenador tiene más gente, qué entrenador entrena más personas, qué entrenador tiene mejor físico, y no era porque yo quisiera compararme, es porque la misma gente lo hacía. La gente llegaba y hacía comentarios, y eso es algo muy fuerte. En los gimnasios el ambiente es demasiado hostil en el hecho de que mucha gente critica los cuerpos ajenos. Me voy a enfocar ahorita únicamente en masculinidades porque hablar de feminidades sí requeriría yo creo que otro live, pero en el ámbito masculino se da mucho el criticar quién levanta más peso, quién está más mamado, quién ya compitió, quién no, o el capacitismo realmente, ¿no? O sea, quién es más disciplinado, quién no y demás. Entonces, justo se vuelve otro espacio donde las mismas masculinidades terminan aislando o excluyendo a otras masculinidades que van al gimnasio solamente por salud, por desestresarse, por moverse un poquito nada más, o por terapia física, o personas, por ejemplo, con alguna neurodivergencia, ¿no? Que también utilizamos el entrenamiento físico como para mejorar nuestra salud mental. Entonces, desafortunadamente, hay una masculinidad tóxica que es, me atrevo a decir, que es el culpable número uno del por qué muchas masculinidades no regresan a los gimnasios. Sí, que claro, me da sentido respecto a esta exigencia estereotípica en el fitness, que creo que también pensándolo, y tú no me dejarás mentir, como pues la esencia misma del fitness podría estar
tener otra raíz, pues una raíz más sana que hable acerca de que todas las corporalidades tenemos derecho a movernos y a ejercitarnos, y no tanto en el espacio de sobresalir para ver quién está más grande, quién tiene más músculos, quién se ve mejor. Yo he tenido como ciertas ahí como encuentros mentales entre cuál es mi posición respecto al fitness, por ejemplo, y a esta idea también desde el capitalismo y desde el consumismo de querer ser mejor que otros, de verte mejor que otros, incluso dentro de dentro de nuestra comunidad, como masculinidades disidentes, que no somos hegemónicas, que no somos cis, sí me pesa mucho a veces el tema como del señalamiento de para ser más hombre o para ser más fuerte, que ya ahorita hablaremos de fuerza, necesitas verte más grande, ¿no? O sea, más ancho, como si quieres que la testosterona y las hormonas te hagan el punch, pues entonces ponte a hacer ejercicio para que estés grande. Entonces pienso que sí, algo muy interesante que decías ahorita es que sí hay masculinidades que están dominantes, que están ahí y que excluyen a otras que realmente, como dices, pues nada más se van a mover, nada más van a ejercitarse, nada más van a, pues sí, a desestresarse, tal vez saliendo de la oficina o no lo sé, ¿no? Pero creo que sí, la idea está muy metida ahí respecto al tema de quién se ve mejor y quién puede mostrar más fuerza o ser, pues sí, como corporalmente más visible que otras personas, ¿no? Entonces creo que es un tema que daría para otro live, pero sí pienso que es importante que repensemos mm, en la competitividad también dentro de los cuerpos. O sea, no solo como quién es mejor que yo aquí, sino quién podría ser mejor de esto que yo, ¿no? Uh-huh. Claro, y ahora me gustaría solamente hacer como un señalamiento de que a mí me encanta el fisicoculturismo. O sea, yo soy fan de la disciplina o deporte, que también hay una discusión entre que si es deporte o es Sí, disciplina o los dos, estilo de vida, como sea. O sea, yo soy muy fan y, y me encanta el entrenamiento de musculación, es el entrenamiento que yo hago, pero hoy en día lo hago abrazando mi diversidad. No querer verme como un estereotipo de cuerpo porque no lo voy a alcanzar. Yo no voy a lograr un cuerpo como un hombre cisgénero y además pues también dentro del deporte, si nos seguimos dentro del fisicoculturismo, pues es hablar, ¿no? Sobre nutrición, sobre suplementos, sobre farmacología deportiva, porque es un tema que está presente. Entonces, hago el paréntesis porque el fisicoculturismo lo respeto como deporte o como disciplina, creo que es muy cool. Sin embargo, también el cuestionar lo que nos gusta o lo que practicamos nos hace ser conscientes de. Yo pasé por un trastorno de conducta alimentaria cuando estaba en planes de que yo quería competir en físico-constructivismo y pues hacía una ingesta hipercalórica de proteínas, de carbohidratos, no podía dejar de comer cada 3 horas, entrenaba con mucha intensidad, además a la par yo iba a la universidad, trabajaba en un gimnasio, o sea, tenía muchas cuestiones, ¿no? De atender todo el día, dormía muy poco, entonces yo ya pasé por eso y no me trajo nada bueno. Respeto a las personas que compiten, a las personas que tienen el privilegio de poder dedicarse a ello. Pero, por ejemplo, yo siendo una masculinidad me di cuenta que ese no era mi espacio. Entonces, justo esta deconstrucción de la que estamos hablando, pues no se dio de un día a otro. Se dio desde un proceso de muchos años en los que fui aprendiendo cómo la masculinidad tóxica nos puede hacer mucho daño a ciertas personas. Y que creo que eso, o sea, es un cuestionamiento que no surge de la noche a la mañana y que no todas las masculinidades evidentemente lo pueden sostener o lo van a aceptar, ¿no? Que justo algo que nombras importante, pues es la salud mental.
y que creo que otro rubro importante dentro de las masculinidades, tanto hegemónicas como no hegemónicas, es el tema de de la salud mental, ¿no? Como esta poca atención que tenemos respecto a cómo nos sentimos, cómo nos vemos, o sea, incluso siendo masculinidades no hegemónicas ni tampoco cisgénero, creo que a veces es difícil intentar salirte del yo masculino por disforia, por dismorfia, por lo que sea, y no intentar obviar lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces creo que tanto eso como los trastornos de conducta alimentaria, como incluso hemos visto como en redes sociales y también me ha pasado con personas cercanas que han vivido situaciones, por ejemplo, de vigorexia, ¿no? O de algún otro trastorno de la conducta alimentaria que tampoco se visibiliza, ¿no? Porque también cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria pensamos que estos trastornos son únicamente o que le suceden únicamente a las mujeres, ¿no? Y que solo ellas son quienes viven con estos trastornos, cuando en realidad hay hombres, tanto cisgéneros como no cisgéneros, que están, o transmasculinidades, personas no binarias, que están también viviendo con estos trastornos y que justamente parten de los estereotipos corporales, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo para que podamos como pasar al tema de los cuerpos. Entonces, bueno, sabemos de sobra y que incluso hay ahorita un tema muy importante en el COI respecto a las mujeres trans en su participación con el deporte, pero bueno, los cuerpos en el deporte son como lo más importante, suelen clasificarse y valorarse según estándares muy específicos, fuerte, musculoso, ágil, rápido, alto, etcétera, y que esto invisibiliza la diversidad corporal. Entonces, creo que podemos empezar por ahí. No sé, tú qué piensas también respecto a esto de los cuerpos. Pues creo que es algo demasiado eh, relevante porque, por ejemplo, una de las violencias estéticas que veo dentro de las masculinidades es justo el aspirar a un cuerpo fit, que sería un cuerpo musculado, con definición muscular, no solo tamaño, sino definición, y una dureza muscular, ¿no? ¿Qué pasa? Hay, hay ciertos somatotipos de cuerpos, que uno es el endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. Las personas que son mesomorfas tienen una facilidad de muscularse o, por así decirlo, un poco más rápido. Su proceso es más fácil, a diferencia de las otras dos corporalidades. Entonces, ¿qué pasa? A un hombre que le cuesta muchísimo bajar de peso o a un hombre que le cuesta muchísimo subir de masa muscular, se va a ver en desventaja versus la persona que por genética, por muchas razones más, hace tantito ejercicio, come moderadamente bien y tiene un desarrollo muscular, digamos, estético al molde del fitness, ¿no? Esa es una de las violencias que yo veo. ¿Por qué? Porque veo hoy en día, y esto yo lo hablo desde mi experiencia de todos los días yendo al gimnasio, chavitos de 16 años, 17, que es como la edad en la que se empiezan a acercar a los gimnasios, que entran y pues desde el día uno están diciendo, yo me quiero ver como este influencer, yo me quiero ver como este modelo, yo me quiero ver como este culturista, o están hablando abiertamente de esteroides, o sea, del uso de esteroides. Entonces, eso se me hace muy grave, porque quiere decir que ya entran con una idea de decir, quiero alcanzar esta meta y no me importan las consecuencias negativas que pueda tener para llegar a ello. Porque, ¿por qué una persona que todavía ni siquiera tiene 20 años y a lo mejor lleva entrenando un año, ¿por qué está pensando ya en usar esteroides cuando eso debería de ser el último recurso, ¿no? Entonces, creo que esto de los cuerpos que estamos hablando, pues sí o sí trae un impacto en todas las personas. Ayer estaba platicando con un alumno que yo entreno, en el que me decía, a veces me es difícil no compararme con los demás. ¿Por qué? Porque al gimnasio en el que él va, pues llegan muchos,
pues muchos sujetos musculosos, y demás, ¿no? Entonces entiendo que el ambiente pues propicia a sentirse menos si no tienes ese cuerpo. Entonces justo yo platicaba con él de decir, no, es que no hay que compararnos, independientemente de que tengamos un objetivo estético, por así decirlo, hay que entender que nuestra meta es a largo plazo, porque estamos alimentándonos de una manera balanceada a nuestra corporalidad, porque estamos entrenando con una dosificación específica para nuestra corporalidad, porque no vamos a competir, porque no estamos utilizando farmacología deportiva y no nos dedica, bueno, en el caso de él, no se dedica como tal al entrenamiento físico. Entonces, son muchas razones por las que su progreso no va a ser igual que el de un hombre que se dedica de lleno a ello, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. O sea, es el consejo que yo siempre le doy a mis entrenos, sobre todo hombres, porque justo traen este chip, ¿no? Como de querer alcanzar una meta estética. Entonces, es decirle, está bien, puedes hacerlo, pero abraza tu diversidad y entendamos que cada proceso es diferente y el hecho de compararnos es algo que nos hace mucho daño. Entonces, sí creo que el impacto de los cuerpos es algo muy fuerte. Incluso lo noto, por ejemplo, pues yo siendo entrenador, ¿no? O sea, veo que en las certificaciones para ser entrenadores deportivos, muchas veces se juzga si no tienes un cuerpo de entrenador, ¿no? Y yo me pregunto, pues, ¿cuál es el cuerpo de entrenador? Si al final de cuentas vamos a certificarnos para adquirir conocimientos, adquirir herramientas actualizadas para poder entrenar a las personas sin lastimarlas, en fin. Entonces creo que eso es algo muy importante. Me ha tocado ir a entrevistas de trabajo en las que enseño mi currícula y demás y pareciera que la universidad o las certificaciones pasan a segundo plano porque lo único que hacen es evaluar cómo te ves físicamente. Porque justo se tiene ese pensamiento de que si tienes un cuerpo hipermusculado, al gimnasio le va a convenir porque vas a vender más. Entonces, los cuerpos y esta hegemonía y esta violencia estética siempre está presente. Y además es rentable, ¿no? O sea, genera economía para estos espacios y justamente también como, no sé, lo pienso en el sentido, por ejemplo, llevándolo más hacia el lado del deporte. Mucho se habla acerca de las especificaciones que se requieren en cada deporte para corporalmente hablando para poder generar buenos resultados, ¿no? Y poder como llegar al nivel competitivo o de alto rendimiento que se requiere. Pero pienso que dentro de estas especificaciones también siguen habiendo exclusión de corporalidades que dicen no dar lo que tienen que dar, ¿no? Eso me recuerda mucho a una vez que una compañera en el frontón, bueno, tuvimos examen morfofuncional y pues tú sabes que este examen pues te mide todo, ¿no? Incluso nos hicieron pruebas de sangre y etcétera. Y es una corporalidad no hegemónica, no es una corporalidad delgada, ya se nombra una mujer gorda, y entonces justamente cuando nos entregan, bueno, de primera instancia sufrió violencia en el espacio, ¿no? Como la forma en que la vieron, porque además teníamos que usar top para correr en la prueba y entonces era como ay, las miradas y toda esta exposición y sentirse vulnerable, violentada y entonces pues claro, las miradas y las burlas constantes en su corporalidad y cuando nos dan los resultados fue la única persona en todo el equipo que tuvo resultados óptimos, ¿no? Y que así ha habido más ejemplos también respecto a las corporalidades que pues justamente no se ven ni se nombran porque no llegan a a este espacio hegemónico de cómo tiene que verse el cuerpo, ¿no? Y pienso que con las masculinidades es incluso aún más peligroso, ¿no? Porque puede llevarte también a desarrollar conductas o a tener dinámicas de violencia no solo para contigo, sino también para las personas que te rodean, ¿no? Incluso
pues sí, el uso de farmacología deportiva, o las dinámicas que yo he visto que a veces se generan dentro de los deportes cuando hay uso de farmacología deportiva, pues también es peligroso, ¿no? Sí, lo veo como una situación que también puede vulnerar a las masculinidades y que les pone en peligro, pero que no se lo preguntan ni se lo cuestionan nunca, ¿no? Entonces creo que sí es peligroso, me parece peligroso cuando no está bien enfocado en lo que se tiene que enfocar y que tampoco está trabajado desde una diversidad o desde un espacio como más, sí, pues desde el acompañamiento, que no está enfocado obviamente a la diversidad corporal, a aceptarte como eres, a reflexionar más y a pensar qué es lo que estás consumiendo y cuál es tu ideal, ¿no? Entonces, de ahí surgiría para mí una pregunta sobre tú qué piensas qué efectos tiene imponer ciertos tipos de cuerpos ideales en la forma en que distintas personas viven su masculinidad, tanto en el fitness como en los deportes. Ok, bueno, creo que el hecho de relacionar la masculinidad con una fuerza natural, con una fuerza, digamos, que la gente le suele llamar como, como biológica, ¿no? Al nacer hombre, por ende, vas a ser la persona fuerte, ya trae una connotación desde que somos chiquites, como lo habíamos mencionado hace rato. Entonces, creo que el hecho de relacionar la fuerza con lo masculino es algo que hay que quitar, ¿no? Porque está bien desarrollar la fuerza, es la capacidad física que tenemos que trabajar absolutamente todas las personas, todas. Pero hay que dejarla de ver como algo masculinizado. Voy a dar un ejemplo para que se me entienda por dónde voy. Hay mujeres cisgénero que llegan a los gimnasios y dicen, es que sí quiero entrenar, pero no me quiero ver como hombre. Y dices, ¿cómo es verse como hombre? ¿No? O sea, desde pensar que un cuerpo musculado es inherente a ser hombre, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Porque no todos los hombres por naturaleza van a ser musculosos. Puede que sean hombres fuertes, que lleven tiempo entrenando y tengan una disciplina muy chida y todo, pero a lo mejor corporalmente no van a tener un cuerpo musculado así hegemónico. Entonces, creo que es eso, quitar la masculinidad perdón, quitar la fuerza de la masculinidad. Ahora, otro rol que en lo personal un estereotipo que se me hace muy absurdo es dividir el propio cuerpo en lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, se piensa que el torso es como masculino, o sea, el trabajar espalda, hombros y demás es algo muy hacia la masculinidad. Y se piensa que trabajar tren inferior es hacia las feminidades. Entonces, creo que eso es algo que se me hace a mí súper absurdo. O sea, conozco chicas que entrenan muy fuerte tren superior y les encanta, pero siempre les llega un comentario de, es que tu espalda es de hombre. O al revés, conozco a hombres que les da pena entrenar pierna o usar shorts o usar cierto tipo de ropa porque se ve feminizado, se ve menos varonil. Entonces, justo, es como que hay estereotipos que ya no deberían de existir, que a lo mejor tú y yo lo estamos platicando y a ti y a mí nos da mucho sentido, pero créeme que esto que te estoy diciendo yo lo veo todos los días en el gimnasio, todos los días. Entonces, pues me resulta muy curioso, porque pues yo puedo ver a un físico-culturista que se depila las piernas, que se depila todo el cuerpo porque va a competir y no tiene tema con eso, pero llega otro hombre que no es físico-culturista y dice, ay, es que, perdón por la palabra, pero dice, es que él es puto porque se depila. Aunque este hombre está cumpliendo todo un mandato masculino hegemónico,
hay algo que se le cuestiona solo por el hecho de depilarse, ¿no? Cuando es algo muy normal en el fisicoculturismo y de hecho pues debería de ser normal para todas las personas, ¿no? O sea, hay personas que les gusta tener vello y personas que no, entonces, o sea, yo no lo veo mal, pero justo yo veo que nunca es suficiente para la masculinidad, o sea, siempre hay algo, siempre hay un punto por muy barbón, muy musculoso, muy alto, muy heterosexual, o sea, siempre va a haber algo donde puedas ser más hombre todavía, siguiendo estos estereotipos de género, ¿no? Entonces, creo que esa es una lucha interminable, ¿no? Eh, Veo muy poca disposición de las masculinidades en cuestionarse esto, ¿no? En cuestionarse el machismo, en cuestionarse la violencia, en cuestionarse muchas cosas. Lo cual, pues a mí se me hace muy triste porque creo que como masculinidades podemos eh, ser mejores personas en nuestro día a día sin necesidad de tener que demostrar que somos hombres, ¿no? Entonces, creo que el deporte, y lo digo con tanto con pues cierto dolor, porque a mí me encanta el deporte y me dedico a esto, pero sí noto que hay un tema muy fuerte en la masculinidad tóxica. Entonces, es bien difícil eso, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo cierto rechazo todos los días en espacios de hombres. Entonces, pues justo es algo que me ha hecho como incluso alejarme y demás, ¿no? Pero creo que es bien importante tener presente este tema porque pues al final todas las masculinidades estamos expuestas a estas violencias. Y justo, ¿no? Invitar a las personas, a quienes nos están escuchando y demás, pues a no ridiculizar cuando una masculinidad cuestiona el machismo, cuestiona los roles de género. Porque en cuanto un hombre empieza a cuestionar el machismo, se le dice que es gay, que quiere aprobación de las mujeres, o sea, inmediatamente se le hace inferior, se le minimiza, y eso trae mucho daño, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, cuestionarnos, aprender a ser mejores masculinidades, lo cual se puede, o sea, se puede ser una masculinidad respetuosa, muchas cosas, porque aquí también entran otros temas, o sea, que yo creo que nos seguiríamos y nos seguiríamos. Lo veo incluso, por ejemplo, en la higiene personal, ¿no? Hay cuestiones hasta de higiene en las que, por ejemplo, luego se nos juzga que porque somos de tal manera, que los hombres no hacen eso, o sea, lo veo en muchos estereotipos en el deporte. Entonces creo que esto que estamos platicando, lo ideal es que remontándonos a las infancias, desde ahí se nos enseñe, que se nos dé la oportunidad de ser una masculinidad diferente, una masculinidad diversa, una masculinidad que no tiene que cumplir un estereotipo que además yo considero que pues ya estamos en el 2026, o sea, ya quedó atrás, ¿no? Entonces, aparte es curioso, si tú ves entrenamientos de fisicoculturistas o simplemente una película famosa como la de Rocky, eh, entrenaban con crop top, ¿no? Y shorts, Sí, pues shorts muy cortos. entonces dices, ¿cómo en los 80s o en inicios de los 90s esto era bien visto? Y hoy en día un hombre no puede usar un crop top porque siente que deja de ser hombre. Entonces, algo está pasando, o sea, no solo es el deporte, también es la moda, es la cultura que estamos viviendo hoy en día, o sea, estamos como en un retroceso hacia los roles de género de hace muchos años. Entonces, creo que también para que el deporte sane es bien importante, pues, en todos los ámbitos educativos y demás, pues cuestionar y dejar de imponer lo masculino como algo superior a lo femenino. Y como la única forma válida, ¿no? De existir dentro de los espacios deportivos. O sea, pareciera que aún
las mujeres o las disidencias que practican deportes o que hacen fitness o que van al gimnasio, creo que sí tienen muy arraigada la idea de que el deporte, si no es masculino, si no es fuerte, si no es, si no se gesta en dinámicas, pues no quisiera decir violentas, pero es que sí son violentas, pareciera que no es tan válido, ¿no? O pareciera que no están por el buen camino del deporte. Porque me parece muy importante reflexionar que también la coyuntura histórica es la que está permeando un poco en la cabeza sobre todo de las infancias y de los jóvenes, ¿no? Que pues que van al gimnasio, que practican algún deporte. Creo que la coyuntura histórica del retroceso del que tú hablas respecto a las que está ganando la ultraderecha y todas estas ideas de que volver todo tradicional, creo que está afectando fuertemente también a las infancias y a las juventudes, ¿no? Lo vemos nosotros con una campaña que tenemos que se llama Juguemos en Igualdad, en donde hacemos juegos para cuestionar justamente estos estereotipos de género y vemos a las juventudes un poco como avergonzadas o como silenciadas ante el cuestionamiento de estos estereotipos, ¿no? Como, o sea, pues, ¿qué te parece? ¿Lo habías pensado? ¿No lo habías pensado? Y hay cierto como silencio, hay cierta como complicidad, pero también como esta vulnerabilidad de qué pasará si me río, qué pasará si se dan cuenta que lloro, qué pasará si se dan cuenta que hago un comentario respecto a algo que me hizo sentir incómodo. Entonces, creo que este comentario que nos haces es fuerte respecto a que sí se puede ser una masculinidad diferente, ¿no? O sea, porque digo, es un tema que es muy, muy profundo y que tal vez tampoco se habla mucho, pero creo que sí hay muchas cosas que no se están como rescatando y que sería importante reflexionarlas para ver también qué posicionamiento tienen las masculinidades. Primero para cuestionar quiénes son, ¿no? O cómo son, y después como para ir un poco entendiendo cómo funcionan estos estereotipos y cómo se van arraigando. Y digo, y también un poco como regresando a lo que decías respecto a cómo entrenaban antes los hombres en los 90s o así con crop tops y shorts y eso, creo que también la cultura de la propia homosexualidad dentro de estos espacios con los hombres cis gay, creo que dentro de los gimnasios también hay una cultura fuerte, no sé si también la has reflexionado respecto al posicionamiento de los hombres cis gay dentro de los gimnasios, ¿no? A mí me parece muy curioso la apropiación también de estos espacios, no porque esté mal, pero sí hay una apropiación cultural y social de los hombres cis gays en los espacios del fitness y de los gimnasios. Y que a mí me parece que también, no porque se desvirtúe, no porque esté mal, no porque me vayan a decir que soy homofóbico, sino porque justamente es como cuestionar también estos posicionamientos desde el cuerpo y desde la identidad en estos espacios, ¿no? O sea, pienso que sí es algo que nadie habla, que nadie toca, pero sí pienso que también hay otras masculinidades diversas aparte de ti, de mí y de los hombres cis, que también están permeando en esos espacios y que también están conjuntando otro tipo de masculinidad que podría ser también muy parecida a la masculinidad tóxica. Es un tema que es bien curioso porque hay espacios en los que, por ejemplo, no sé, ¿no? Gimnasios en ciertas ubicaciones geográficas de la Ciudad de México en los que el target es LGBT, ¿no? Yo voy usualmente a esos gimnasios porque me siento más a gusto que en algunos gimnasios donde el ambiente suele ser más familiar o llamémosle familiar como de muy tradicional, ¿no? Me gusta ir mucho a estos gimnasios. Yo no soy un hombre cis y pues tampoco soy gay. Sin embargo, como mencionas tú, dentro de la diversidad se puede crear otra hegemonía de cuerpos. Y claro que sí, hay cierto público de hombres cisgénero gays con privilegio de clase que justo, aunque sean gays, cumplen este estereotipo de cuerpo, de capacidades físicas y de poder pues adquisitivo. Claro. En el que, por ejemplo, otras masculinidades, como
pues, transmasculinidades o no binarias masculines, pues no entramos ahí. Y a pesar de que somos de la misma población LGBT, pues no nos quieren, ¿no? Entonces, yo sí lo he metido a la mesa en muchas ocasiones. He tratado como de abordarlo, pero bueno, también a la vez creo que pues son víctimas de esta misma violencia estética, ¿no? Claro. En el que desafortunadamente no todos pues quieren cuestionar lo que hablábamos. Entonces, sí es bien importante. O sea, a veces pareciera que como masculinidades diversas juzgamos o señalamos mucho a la masculinidad heterosexual, Sí, cis, pero no. También hay otro tipo de masculinidades de la diversidad que pueden ser como jerarquizadas por encima de nosotros. mm, Además, ya que estamos hablando de diversidades, pues yo siempre reivindico que la masculinidad no es nata de los hombres cisgénero. También la encarnamos otras corporalidades. Hay hombres que tuvieron la suerte, pues, de que se les asignó el sexo masculino y se identifican con ese género y viven como hombres. Pero hay otras corporalidades que no, que es que la asignación de sexo fue femenina y deciden transitar a lo masculino y esta y también es una masculinidad válida. A lo mismo de corporalidades, por ejemplo, lesbianas masculinas, que ya. aunque se sigan viviendo como mujeres, pero performan una masculinidad y les encanta la masculinidad. Entonces, justo yo por eso menciono que la masculinidad no es solo de los hombres. Habemos más identidades. Entonces, creo que abrir el paraguas de la masculinidad a todas las diversidades es algo que se tiene que hacer sí o sí, porque para mí es importante, para otras personas es muy importante esto, porque merecemos espacios seguros, espacios en donde la masculinidad se pueda construir no solo por la genitalidad, sino también por otras cuestiones como la expresión de género, la vivencia personal, la autodeterminación de identidad, ¿no? Hablando en el caso pues de transmasculinidades, hay hombres trans que no utilizan testosterona sintética y el hecho de que tengan una expresión de género quizá no tan masculina no los hace menos hombres. Entonces, pues justo, ¿no? Es hablar de todo eso. Y por último, solamente quería dejar en la mesa como reflexión que se habla que las mujeres trans deberían de competir con hombres, no con mujeres. Mm, Y habrá muchos posicionamientos, ¿no? Pero yo quiero dar el ejemplo de una peleadora que actualmente se la está rifando. Es una mujer trans. Su nombre es... eh, me parece que es de Perú. Ella decidió pelear con hombres. O sea, justo para no ser como juzgada, como señalada y demás. Se llama Michelle y se le conoce como la Piticlin. Es una peleadora de artes marciales mixtas. ¿Y qué crees? Le está ganando a los hombres. O sea, se está rifando con hombres y les está ganando. Y yo lo dejo a la mesa porque aquí tanto se dice en el conservadurismo que las mujeres trans deben de pelear con los hombres y no con las mujeres por una supuesta ventaja. Pero ahora que una mujer trans está ganando, la quieren sacar de ahí. No quieren que compita con hombres. ¿Por qué? Porque no pueden ver que una feminidad le gana a los hombres. Esa es la razón. Y tú ves los comentarios, ¿no? Es que le dan chance porque la ven como mujer. Es que es la agenda woke. Es que la dejan ganar. O sea, es muy fácil reconocer. Nos está ganando, ¿no? Y no habría nada de malo. Entonces, solo lo pongo a la mesa por ahí. O sea, lo pongo nada más ahí, bajita la mano, porque creo que es bien importante también que las masculinidades
acepten y reconozcan que una feminidad puede ser más fuerte que un hombre cis, vaya. Muy bien, me gusta esa reflexión. Muchísimas gracias, Ororo, por acompañarnos. Ya se nos terminó el tiempo. No sé si quieras agregar algo más a tu reflexión final o quieras compartirnos tus redes sociales para que te contacten las personas que nos están viendo. Como lo comenté hace un rato cuando presenté a Ororo, es entrenadore y su práctica está orientada hacia las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Entonces, pues si quieren contactarle, quieres dar tus datos para que la gente pueda saber dónde encontrarte. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, la reflexión pues, era todo lo que quería compartir y claro que sí, la agenda para entrenamientos está abierta para mujeres y disidencias de género específicamente. Pueden buscarme como Aileen Horror y en Instagram y ya ahí podemos como platicarlo. De hecho, pues agradezco que la UNAM esté abriendo estos espacios. Creo que pues siempre son bien necesarios, ¿no? Siempre bien necesarios. Y agradezco, ¿no? Que me hayan invitado a mí y pues creo que si continúan con estos temas estaría como muy interesante, tal vez algún día algo en el que pueda haber como una representación de cada masculinidad para que a la gente tal vez le haga más sentido. Quizá hay mucha gente que hoy nos escuchó que pues no sabe que es un hombre trans, no sabe que es una persona no binaria o como que escucha hombre y piensa en un solo imaginario. Entonces, creo que como que quizá al ver las diversidades presentes y escuchar sus historias, sus experiencias, también ayudaría mucho, ¿no? En esta visibilización y deconstrucción de lo masculino. Pues bueno, muchísimas gracias, Ororo, por acompañarnos y nos vemos en el siguiente Género y Deporte. También seguiremos este mes de abril hablando sobre masculinidades y bueno, entonces el próximo Género y Deporte ya nos estaremos viendo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Bye.